Infraestructura TV. ¿La infraestructura es calidad de vida? Si se hace bien, sí. Si hacemos infraestructura que sea para los seres humanos y no solo para los carros, infraestructura democrática que sea para el transporte público y no solo para el transporte privado, la infraestructura puede ser, por supuesto, maravillosa para el progreso. Luces y sombras. La ciudad parece condenada a repetirse. Los trancones monumentales, la multitud de vehículos, las pocas vías, los muchos huecos, la contaminación, el irrespeto de los conductores, la incultura de los peatones. Todo parece confabularse para que no haya respuesta adecuada al orden del caos. A medida que la ciudad crece, los problemas también aumentan y las soluciones que se intentan apenas logran conjurar algunos de los efectos de la crisis de la movilidad en Bogotá. El principal problema es que no hay cama para tanta gente. No hay vías para tantos carros, ni suficientes carros para tanta gente. Transmilenio, hay que decirlo, fue una solución mediana para un problema gigantesco. Y si bien frente a lo que había, Transmilenio significó un cambio apreciable, hoy en día aparecen las enormes grietas del sistema y los límites que la propia realidad de la ciudad le ha trazado. La historia es conocida. Bogotá nunca pudo construir un modelo de transporte público eficiente y que funcionara con los ritmos de crecimiento de la ciudad. Frente a la barbarie de los buses y busetas en manos privadas, la administración distrital trajo los famosos trolleys, impulsados por corriente eléctrica, que expresaban un cambio en el modo de transportarse. Menos contaminación, mayor comodidad, choferes uniformados y con un salario decente. Para el pasajero acostumbrado a los buses y busetas, la experiencia del trolley era nueva y grata, y señalaba que sí se podían cambiar las cosas. Desafortunadamente, eran unas pocas rutas, y los trolleys se extinguieron. El distrito también organizó la empresa de buses municipales, con buses grandes, pero la competencia desleal de los transportadores privados, la corrupción e ineficiencia de los funcionarios que manejaban la empresa dio al traste con ella, y todos los buses terminaron como chatarra en grandes lotes urbanos. Se intentaron otras soluciones parciales, como el Solobús, en la alcaldía de Jaime Castro, la famosa troncal de la Caracas durante la administración Pastrana, y ambas fueron un fracaso total. Finalmente, lo que se impuso a los bogotanos durante más de medio siglo fue el orden del caos, manejado con una eficiencia terrible por los transportadores urbanos que hacían lo que querían. Le montaban carrocería a un camión y lo transformaban en bus, imponían las tarifas, paraban para presionar alzas. En fin, se convirtieron en los verdaderos dueños de la ciudad ante la impotencia de los millones de ciudadanos. En tierra de ciegos, el tuerto es rey. Frente al orden del caos, la situación era tan grave que Bogotá recibió con expectativa y optimismo la puesta en funcionamiento del sistema Transmilenio durante la administración del alcalde Peñalosa, el 18 de diciembre del año 2000. Transmilenio ha cumplido 10 años de funcionamiento y es necesario mirar los logros y los avances del sistema,
así como sus límites frente a las necesidades de la ciudad. Transmilenio cambió la cara de la ciudad, organizó parte del flujo vehicular por las grandes avenidas, modificó el paisaje urbano a través de los carriles exclusivos y las estaciones a lo largo de las rutas, fomentó una cultura cívica y en general proyectó la idea de que era posible cambiar las cosas positivamente. La idea del Transmilenio para Bogotá surge de la experiencia de la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná, en Brasil. Lo que allí fue una solución concreta para una ciudad que hoy tiene aproximadamente 2 millones de habitantes. El Transmilenio fue adaptado para una ciudad como Bogotá, que para el momento en que se inauguró en 1990 ya tenía 6 millones de habitantes y que hoy se acerca a los 8 millones. Allí se partió de la preponderancia de la persona sobre el automóvil y de la preferencia del transporte público sobre el transporte privado, por lo cual el tráfico de Curitiba está estructurado de forma integrada con el transporte de masas vía autobús por medio de los llamados trinarios, sistema de carriles exclusivos de autobuses expresos, ladeados por pistas simples para vehículos particulares en sentido contrario e inmediatamente paralelas a estas, vías rápidas con velocidad permitida superior. El sistema es operado por empresas privadas, bajo el control estricto del municipio, que establece los itinerarios y paga por kilómetro recorrido y no por pasajero transportado. Esto evita un exceso de autobuses en los recorridos más rentables y la falta de ellos en los recorridos menos interesantes. Y esta ruta es de las peores. Si tú miras, aquí esta ruta, la G22, pasa cada minuto, aquí es cada cuarto de hora. Hay 2 rutas únicamente para el norte. La gente se desmaya de la cantidad de gente que hay ahí. Bogotá copió el modelo, pero no tuvo en cuenta la talla. Es como si a un joven de 1,85 metros de estatura se le comprara un vestido talla M, pues simplemente no cabría en él. Y si lo intentara, le quedaría ajustadísimo. Pero además se olvidó que el muchacho seguía creciendo y el vestido terminó rompiéndose. La ciudad compró una solución para una ciudad intermedia y lo que en un principio parecía que marchaba sobre ruedas, hoy encontró unos límites que no será fácil resolver. Bajo la lógica que está concebido el sistema de Transmilenio. Nunca la puerta preferencial es preferencial. A uno lo entran a empujones. No puede. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Se quedó pequeño el Transmilenio, doctor? Pues mire, lo que pasa es que a Transmilenio no le podemos pedir que haga lo que técnicamente no está diseñado para hacer. O sea, Transmilenio lo que ha sufrido es una crisis de éxito. Es tan bueno que está transportando entre 35 y 40 mil, 42 mil, 48 mil pasajeros hora sentido. No está hecho para eso. Hay que decirlo con franqueza. Transmilenio no es un sistema masivo de transporte como su nombre parece indicarlo. Transmilenio es un sistema de transporte de mediana capacidad, concebido para ciudades como Curitiba o aún para Cali, que tiene cerca de 3 millones de habitantes, pero no para una metrópoli como nuestra capital, que para mediados del siglo XXI está calculado que vivan en ella 13 millones de habitantes. Para entender cómo funciona verdaderamente Transmilenio, veamos las principales cifras proporcionadas por la propia empresa. Transmilenio, con una flota de 1.241 buses articulados, cada uno con capacidad para 160 personas, a través de 114 estaciones cada medio kilómetro y 84 rutas alimentadoras, transporta un promedio diario de 852.000 pasajeros a través de 5.325 viajes diarios con el cupo completo, lo que significa 295 viajes cada hora, es decir, 5 viajes y 800 pasajeros cada minuto. Si tenemos en cuenta que más de 7 millones de pasajeros se movilizan en Bogotá, en los viajes que realiza el transporte público colectivo diariamente, Transmilenio cubre apenas el 12% del total de la demanda de pasajeros.
Pero veamos un gran contraste en las cifras para explicarnos el por qué la ciudad está condenada al laberinto de la inmovilidad si no hay un cambio profundo en el modelo. Por ejemplo, si el 20% de los viajes que se generan por la red vial de Bogotá lo realiza 1 millón de vehículos particulares que transportan a 1,5 millones de personas aproximadamente, y si Transmilenio, con solo 1.241 vehículos, transporta el 12% de los pasajeros, equivalentes a 800.000 pasajeros diarios, observaremos que es absolutamente imposible resolver el problema de la movilidad en Bogotá si no se prioriza de modo radical y permanente el transporte público masivo sobre el automóvil particular. Además de profundizar el pico y placa, crear peajes internos en la ciudad, aumentar la sobretasa de la gasolina, restringir los parqueaderos, prohibir el acceso a ciertas zonas de la ciudad, entre otras medidas. Por supuesto, Transmilenio hoy solo lleva 2 fases en funcionamiento de las 8 fases que estaban previstas para su implantación, de tal forma que en la medida en que se vaya consolidando la red de transporte masivo basado en buses, por supuesto la cobertura va siendo mayor. Para poner un ejemplo, con la entrada en operación de la carrera 10ª y la calle 26, subiríamos más o menos a un 32% de atención de los viajes de la ciudad, es decir, unos 500.000 viajes más con estas 2 troncales, de tal manera que lo que ha pensado Bogotá hoy, en el inmediato plazo, para poder generar un sistema de transporte público de calidad, es tener a Transmilenio como eje central de un sistema integrado de transporte público, al cual se suma el transporte colectivo de la ciudad, generando una serie de servicios que combinan estos 2 tipos de transporte público que tiene hoy Bogotá. El rey tuerto se está quedando ciego. Hay demasiadas preguntas que nadie responde, preguntas que no solo se las hacen los expertos, sino que las formula el ciudadano común. ¿Cuánto lleva esperando? ¿Cuánto lleva esperando acá a coger el bus? Estoy aquí desde las 6:30, 6:35. ¿Qué horas son? No puedo coger Transmilenio. 7:20. Pues nadie va a esperar 45 minutos en una plataforma, eso no es posible. Están viendo Infraestructura TV, hoy aquí desde el Transmilenio de Bogotá. Valdrá la pena que el Transmilenio en su ampliación ocupe cada día las vías más importantes de la ciudad, cerrándole la posibilidad a otras alternativas como el metro. Bogotá debió apuntarle primero al metro. Los dineros que la primera administración de Antanas Mockus le dejó a la ciudad fueron utilizados por el alcalde Peñalosa para el proyecto Transmilenio. Pero no se pensó con una dimensión futurista, teniendo en cuenta los ritmos de crecimiento de la ciudad. Los sobrecostos de Transmilenio por kilómetro construido son del orden de $10 millones el kilómetro. Si comparamos lo que inicialmente estaba previsto, $5 millones, lo que finalmente costó $15 millones. El valor de la obra de infraestructura pasó de $2.000 millones a $6.000 millones. Y más de uno se pregunta sobre la rentabilidad social del proyecto. La pregunta es, ¿hacemos 25 kilómetros de metro o 400 kilómetros de Transmilenio? Transmilenio hoy está movilizando más pasajeros hora sentido que prácticamente todos los metros del mundo, con excepción de 5 o 6. Y puede aumentar muchísimo su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que haría en este momento el metro que no haga Transmilenio? Y si bien es más económico el kilómetro de Transmilenio que el kilómetro de un metro, la cobertura de pasajeros del metro compensa ampliamente ese mayor costo, pues en una sola parada en una estación podría dejar y recoger 3.600 pasajeros, mientras que un articulado de Transmilenio lo máximo que podría teóricamente dejar y recoger en una de sus estaciones grandes sería 320 pasajeros. Pero ¿por qué no pueden entrar la gente con discapacidad y las señoras embarazadas? ¿Por qué no pueden entrar? Llevan media hora y no pueden entrar. ¿Por qué? Es que antes acá se paraba uno y lo recogían sin problema. Ahora es que ellos pasan derecho. Se va uno para allá y allá igualmente lo atropellan a uno. La gente
convidada de piedra. Digan ustedes ahí que pongan más buses. El problema no es la falta de cultura, es la falta de buses. Pero quizá el problema mayor de Transmilenio sea que no fue concebido integralmente para la gente. Lo que hoy vemos son unos buses articulados en los que la gente va apretujada, como sardinas en una lata, sin ninguna posibilidad de tener un espacio individual, sometidos a esperas interminables en las horas pico, donde la falla estructural del sistema se hace evidente. Los biarticulados que se trajeron fueron un paño de agua tibia y no resolvieron la enfermedad terminal del paciente Transmilenio. Bogotá no está sufriendo mucho en las horas pico, las madres embarazadas, los minusválidos, esa forma como entran tan violentamente a los buses, esa calidad de vida, ¿hasta cuándo los bogotanos tendrán que vivenciar este tema? Es bueno recordar que hay metros que van más llenos que Transmilenio, ¿no? Mucho más llenos, metros como el de Sao Paulo o el de Santiago. La gente tiene que tomar el metro 4 o 5 estaciones en la dirección contraria a la que va para poder subirse. Van igual o más llenos que Transmilenio. Pero Transmilenio claro que tiene que mejorar. Pero esto tiene el inconveniente que mientras que en una estación de metro, cuando llega el tren, todos los que están esperando se suben al tren. En la estación de Transmilenio hay unos que están esperando otro bus, otros que están esperando otro. Y entonces eso obliga a que a veces se vuelve un problema muy grande en las puertas, porque cuando llega el bus, los que están junto a la puerta no quieren ir a ese bus sino a otro. Por eso es que se necesitan estaciones mucho más grandes. Por supuesto, el funcionamiento de la ciudad hace que los viajes se concentren en 2 momentos del día, más o menos entre 6:30 de la mañana y 9 de la mañana, y en la tarde entre 5 y 8 de la noche, porque es un poco más extendido el pico. Aquí lo primero que nosotros hacemos es un proceso educativo a los ciudadanos en términos de comportamiento. Entonces, hemos distribuido las normas del usuario dentro del sistema, hacemos campañas permanentes, tenemos un grupo de guías de Misión Bogotá ayudando a ordenar la gente, pero nada de esto sirve si no tenemos corresponsabilidad ciudadana. Desde mi punto de vista, el problema no es la falta de cultura ciudadana, es la falta de buses, es la ineficiencia del sistema Transmilenio. Estamos pagando el transporte más caro, más costoso de Bogotá, y sin embargo estamos sometidos a vejámenes, a tratamientos inhumanos como este que acaba de registrar usted en su cámara. Transmilenio responde en su página web que si se quisiera aumentar la cantidad de servicios troncales, se estaría presionando una alza a la tarifa, ya que esta sería la única alternativa para cubrir los costos adicionales. El aumento de rutas, recorridos o número de buses implica mayores costos para el proyecto, los cuales no están previstos en esta fase del sistema. Entonces, si eso es así, ¿cuál es la solución que Transmilenio propone para resolver ese gravísimo problema de congestión y de movilidad? La operación está coordinada y tiene una serie de actores que hacen que esto funcione de manera adecuada. Por supuesto, pues nadie va a esperar 45 minutos en una plataforma, eso no es posible. Las frecuencias de los buses en los servicios corrientes están entre 5 y 7 minutos y en los servicios expresos entre 2 y 5 minutos. ¿Cuánto lleva esperando acá? Yo llegué a las 6:15 de la mañana. ¿Y qué horas son? Las 7:20 y algo. ¿Todos los días tiene ese problema? Casi todos los días. ¿Qué sucede? Que la gente no se sube a los buses porque quiere irse sentada, y esto es imposible, porque justamente los buses tienen una capacidad y por supuesto ese esperar de la gente a irse en los buses vacíos pues hace que se genere una congestión generada por los mismos ciudadanos que no entienden el funcionamiento del sistema y no ayudan a que el sistema funcione adecuadamente. No es lógico que un alimentador, que son los que recogen, los verdes son los que recogen, uno tenga que esperar hasta 20 y 25 minutos y muchas veces llegan 2 o 3 seguidos, es parte de la planeación y la organización. Si Transmilenio es un servicio público para la gente, ¿por qué no tiene una tarifa diferenciada para niños y ancianos y aún para estudiantes? Como sí lo tiene el sistema de Curitiba,
de donde se copió el modelo, y mucho más cuando la tasa de ganancias que reciben los concesionarios es superior al 20%. Eso es un tema que debe aplicar a una política de transporte público del total de la ciudad. Entonces no nos podemos centrar en que la tarifa sea para Transmilenio, una tarifa diferencial, en un sistema que solo maneja el 26% de la ciudad. ¿Qué pasa con el restante 74%? Generamos una inequidad en la ciudad. Ahora bien, ¿a quién le damos el subsidio? ¿A todos los estudiantes? ¿A todos los adultos mayores? ¿A todas las personas en condición de discapacidad? ¿O a quienes realmente lo requieren como dice la norma? Transmilenio se justifica diciendo que los estudios realizados para fijar la tarifa determinan que para el sostenimiento del sistema es indispensable que todos los usuarios del servicio cancelen la tarifa correspondiente. Por esta razón, no es posible sustraer del cobro de la tarifa fijada por la autoridad competente a ningún usuario. ¿Por qué no da lo mismo comprar 1 o 100 pasajes en la tarjeta, dado que no tiene ningún descuento? El hecho de que el usuario compre más de uno, como sí ocurre en otras latitudes. ¿Por qué ningún puente de los que acceden a las estaciones de Transmilenio tiene parasoles o protectores contra la lluvia? ¿Por qué una gran cantidad de estaciones carecen de desarrollos específicos para las personas discapacitadas? Yo lo que quiero es que estas sugerencias que he llamado al 195, que las he pasado por escrito, que me ha acercado a los puntos del usuario, tengan eco para mejorar un servicio que nos obligaron. Nosotros no tenemos otra oportunidad de transporte. Damos un pasito atrás, por favor. Disculpa, por favor, damos un pasito atrás. El 90% de la gente que se moviliza diariamente en la ciudad lo hace por fuera del sistema de Transmilenio. Entonces aquí surge la gran pregunta: ¿es Transmilenio la solución para los problemas de movilidad en la ciudad? En el mejor de los casos, con las troncales que faltan por construir, 26, décima y séptima, llegará a cubrir el 20% de la demanda, y el otro 80% estará condenado a los infinitos trancones, a la ausencia de vías, a la presión creciente de nuevos carros y pasajeros. Si no hay una revolución urbana, Bogotá será inviable, caótica y colapsará irremediablemente en el mediano y largo plazo. Quizá tocará pensar hacia el futuro próximo, y no es una quimera, en levantar los segundos pisos de las grandes avenidas de la ciudad o en construir una ciudad subterránea, como en París o en Boston, que mueva el tráfico de un extremo a otro de Bogotá. Todos los días eso es una lucha por poner uno los pies en un Transmilenio. Bogotá se merece algo más que un Transmilenio, merece una solución definitiva para sus problemas estructurales. Hoy nomás el periódico Portafolio acaba de mencionar que las grandes ciudades han crecido al lado de la gran infraestructura. No nos podemos seguir diciendo que si no tenemos, que si no hay los recursos no podemos hacer la infraestructura, porque la misma infraestructura trae recursos y desarrollo económico y por ende bienestar de sus habitantes. Invitamos pues a todos los colombianos a que estén pendientes de las grandes infraestructuras de este país, que son las que van a permitir que podamos atender ese crecimiento del 10% al que aspiramos. Si hacemos infraestructura que sea para los seres humanos y no solo para los carros, infraestructura democrática que sea para el transporte público y no solo para el transporte privado, la infraestructura puede ser, por supuesto, maravillosa para el progreso.